Hola, Dios te bendice. Fíjate que el día de hoy estaba yo revisando unas cosas pues ahora sí, de mis cosas, de mi escritura, de todo lo que Dios me ha dado. Sí, estaba escribiendo y transcribiendo lo que Dios me ha mostrado y me ha enseñado. Y algo vino a mi mente que me llamó mucho la atención. ¿Cómo hay momentos en que tú platicas demasiado con Dios y hay momentos en que te alejas de Dios? ¿Cómo hay momentos en que quieres tener a Dios muy cerca y hay otros en que te retiras? Como todo buen ser humano, sí, como todo ser humano. Así tratas luego a veces a las personas. Quieres tenerlas cerca y de repente te desapareces. Sí, de repente ya no estás con ellas, ya no platicas con ellas, ya no te pones realmente a ver qué es lo que necesitan ellas. Fíjate, hace poco a mí me llamó la atención de que me volvieron a repetir, sí, entonces, ¿con quién hablas, no? ¿Cómo sabes que es Dios el que habla? ¿Cómo sabes tú que es Dios el que está contigo, no? ¿Cómo sabes que es Dios pues con el que tienes esas conversaciones hermosas? Yo comentaba en el discipulado, estábamos platicando sobre cómo Dios te enamora. Entonces yo les decía que hubo un tiempo en que yo estaba molesta con Jesús, ¿sí? Estaba enojada, no quería saber mucho de Jesús. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me engañaron con referencia a él. Y realmente quien sufrieron mucho mis hijas. Y a mí eso era lo que me molestaba, eso era lo que realmente me daba enojo, ¿sí? Poniéndome a recordar todo eso, yo les comentaba y les decía que yo cuando empecé a hablar con Dios, empezó Dios a enamorarme, por decirlo así. Empezó Dios a atraerme hacia Él. Fue a través de mi soledad. Esa soledad donde estaba yo platicando, donde me ponía yo a tocarle a Dios, porque en ese entonces yo tocaba mandolina, cantaba yo en un grupo se llamaba Los Colegiales, un grupo músico vocal. Entonces yo cantaba y yo le cantaba a Dios, ¿sí? Me encantaba cuando iba yo a la iglesia y había alabanza. Me quería yo meter a la estudiantina porque en ese entonces estaba en la religión católica. Y yo decía, pues todo lo que canto, sea que lo que sea, ¿sí? Es para la gloria de Dios, es para Dios, buenamente ni la gloria de Dios, decía, es para Dios. Señor, yo te canto a ti, todo lo que yo cante va a ser para ti, le decía yo a Dios. Y me ponía a hablar con él creyendo que él estaba conmigo, no pensando si era Dios, no era Dios, si esto, si aquello. No me metía yo en eso. Simple y sencillamente le cantaba yo a él. Ya posteriormente me retiré mucho, como luego pasa. Me acordaba también que dicen que el conocer a Dios es como cuando estás en la escuela, ¿sí? Primero te enseñas con palitos y bolitas, con imágenes, con situaciones de saber de Dios, ¿sí? Que es por lo regular
cuando tú estás apenas enseñándote, ¿no? Necesitas de la imagen, necesitas de la situación, como los niños chiquitos cuando están en la primaria. Y posteriormente se te viene la secundaria, la época de la rebeldía. Y en esa época de rebeldía te retiras mucho de Dios. En esa época de rebeldía tú dices, pues yo no creo, yo soy independiente, quieres ser autosuficiente, no quieres que te manden, no quieres que nadie decida por ti, ¿sí? Entonces a mí me daba alegría y a la vez risa de cómo es posible que Dios esté ahí, ¿sí? ¿Cómo es posible que a pesar de que tú estás con la situación de sí, no, tal vez, sí, y estás en esa rebeldía, Dios está contigo? ¿Por qué? Porque yo veía las manifestaciones de Dios. Pero una cosa es que las viera y otra cosa es que realmente me dijera yo, ay, Dios está conmigo. ¿Por qué no? Te soy honesta, ¿sí? Realmente no entraba en mi idea, ¿sí? Posteriormente, como vamos pasando, entras a la preparatoria. En la preparatoria ya tienes más conocimiento y con Dios empiezas a quererte llenar más de conocimiento de Dios, más de su presencia, más de su palabra, más, quieres algo más para ti, ¿sí? Y a mí me encanta ver cómo Dios, ¿sí? Si tú vas viendo tanto lo físico como lo espiritual y vas relacionándolo, ves cómo Dios va obrando en forma paralela, ¿sí? Dios te va guiando como guías, como te guían en el mundo, ¿no? Pero en forma diferente. ¿Por qué como te guían en el mundo? O sea, tienes que conocer, tienes que aprender, Dios se va manifestando en diferentes formas tremendas, ¿sí? En el mundo tienes que tratar a las personas, en el mundo tienes que enseñarte, ¿sí? Tomar la decisión de amar a las personas. Es tremendo, a mí me encanta, me fascina ver cómo es el mover de Dios. Más que centrarme yo en el conocimiento teológico, yo me gusta más el tipo de relación, ¿sí? Esa relación preciosa. Bendiciones, Jesús, Gerardo. Esa relación preciosa que llevas con Dios. Eso es lo que a mí me fascina, ¿sí? Y comentaba yo en el discipulado, es que pues yo lo que Dios me enseñó es primero la relación con Él. Después, posteriormente, ya Dios me fue marcando, me fue enseñando, me fue como que centrando, ¿sí? Aparentaba yo felicidad, alegría, no, tremendo. Sí, como a veces luego digo yo, ya casi salía Barney para decir, somos muy felices, nos amamos todos. Y saliendo de mi casa, sí, era todo lo contrario. Más bien dicho, dentro de mi casa era todo lo contrario. Había pleitos, había problemas, había situaciones no muy gratas. Pero saliendo de mi casa era yo toda sonrisa, toda alegría, toda felicidad. ¿Cuántas veces nosotros también no hacemos lo mismo? Fíjate, si estás en la iglesia, aparentas que eres muy bendecido o bendecida. ¿Cómo estás? En victoria, bendecido, sí. Y ves hacia adentro de ti y hay raíces de amargura, hay tristeza,
hay egoísmo, hay muchas cosas. No te digo que por maldad, no, no porque por otras cosas, no, sino por el hecho, no, pues no me gusta juzgar a la gente, cada uno sabe lo que trae en su costalito. Pero, por ejemplo, por decírtelo, cuando nosotros decimos andamos en victoria, haz de cuenta que Dios te dice, ¿en serio? ¿Cómo te sientes? Bien, fabulosamente bien. Y haz de cuenta Dios quedándote viendo y te dice, ¿en serio? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Perfecto, estoy sana. Y Dios te dice, ¿en serio? Sí, a mí muchas veces me ha confrontado así cuando estoy dando consejería. Y estoy hablando y todo y diciéndoles, y mira que Dios, que no sé qué. Sí, tienes que tener mucha fe, tienes que creer en Dios, que no sé qué. Y Dios me ha dicho, ¿y tú crees? ¿Tú sí realmente me crees? Entonces hay momentos en que ya nada más me sonrío, pues ya qué hago, ¿no? O cuando decía Dios, es que los fariseos nada más cargan y cargan y cargan a las personas, ¿sí? Pero ellos no son para cargar ni un solo tabique, ¿no? Parafraseando la palabra de Dios. Dice, le piden muchas cosas a las personas, pero ellos no son de cumplirlas. Muy religiosos, muy legalistas. Entonces, hubo un momento también, me acuerdo que estando en una célula, llega una persona y empiezo yo a criticar a la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se veía que no iba tanto por el conocimiento, sino porque le ayudaran económicamente, ¿no? Entonces ya estaba yo de criticona y todo eso. Y empieza la hermana a hablar de la palabra de Dios. Y hay una parte donde dice fariseos hipócritas, ¿no? Y está mi hermana hablando normal y todo, y de repente se voltea y me dice, fariseo hipócrita, ¿no? Y sigue ella dando su clase como si nada. Y yo ya nada más me quedé y dije, sí, señor, perdón, tú conoces lo que yo estoy pensando, ¿sí? Perdóname. Y ya al final de la clase le digo a mi hermana, le digo, oye, qué bárbara me dijiste, fariseo hipócrita. No, manita, perdóname, no, 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 para nada. Y me empiezo a reír. Le digo, no, está bien, no te preocupes. Le digo, porque exactamente cuando dijiste fariseo hipócrita, te volteaste a verme a mí. Y dice, no, manita, pero no fue. Le digo, no, no te preocupes, yo sé de quién vino esa palabra. Le digo, no fue de ti. Dios habló a través de ti, me habló a través de ti. Y ya, pasó. Pero hay momentos que Dios te confronta y te saca los trapitos al sol. No para avergonzarte, pero sí para confrontarte. Sí para que te empieces a dar cuenta, para que empieces a ver. Dios te saca de un lugar porque te necesita dar crecimiento. Dios te aparta de un lugar porque te necesita dar crecimiento. Y yo me acordaba de eso. ¿Por qué? Porque Él me llevó a la hacienda y en la hacienda, ¿sí?, de Alcohólicos Anónimos, me mostró que lo que a mí me hacía falta era humildad, ¿sí? Porque era muy soberbia, porque era muy altanera. Entonces Dios me confrontó con ellos y a mí me dio mucho coraje, ¿sí? A mí me molestó que Dios me confrontara. Pero dije, ok, vamos a seguir trabajando para Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Dios sabe exactamente lo que traemos a cuestas.
Dios no te va a decir o no te va a pedir o no te va a exigir nada. Nada de lo que tú no le quieras dar. Dios es tan maravilloso que Él te va, ¿sí? Va caminando contigo en ese caminar, en ese conocer. Yo leía también en mi libro que cómo Dios me hablaba, cómo Dios me trataba. ¿Cuántas veces desde el 2010 me estuvo diciendo, no temas, yo estoy contigo, sigue adelante? Sí, muchas veces Dios siempre dijo, sigue, yo estoy ahí. Y muchas veces no le creí. Sí. Entonces te decía, a veces Dios te muestra qué hay en tu corazón. ¿Sí? Y este domingo fue lo que me mostró. Como te decía, viene la prepa, empiezas a conocer más a Dios, viene la universidad, que es cuando ya te metes más a fondo con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que después de la universidad empiezas a trabajar. Y vas a trabajar para Dios, vas a trabajar en la obra. Pero si has estado, ¿sí? Si has estado nada más haciendo las cosas por hacerlas y no realmente como se debe, empieza la soberbia espiritual. Tú me dirás, oye, Mar, si yo no soy soberbia. Sí, eso mismo decía yo. Yo decía, no, soy bien humilde. Y había padrinos en Alcohólicos Anónimos que me decían así, no, madrina, si usted es muy, muy buena gente, usted es Dios la usa mucho, ¿no? Y una vez voy con un padrino, le digo, ¿qué crees, padrino? Dios me utiliza mucho. Y dice, pues lógico, dice, Dios utiliza lo peor del mundo. Hubieras visto qué coraje me dio que me dijera así. Pero digo, bueno, está en todo su derecho. Él así piensa, él así cree, pues adelante, ¿no? Pasa el siguiente tiempo y Dios me lleva gente de la religión cristiana a la hacienda, a que yo les diera consejería. Y como buen ser humano, pues yo estaba, ¿cómo decirte?, aconsejando de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a mis múltiples conocimientos, ¿sí? De autosuperación, de autodependencia, etcétera, etcétera, ¿sí? De acuerdo a todos los libros y conocimientos que había yo adquirido, según yo. Y Dios me muestra que no, que así no va. Y yo le decía a Dios, bueno, ¿cómo quieres tú que yo aconseje a tus hijos? ¿Cómo quieres tú que yo les diga, sí, qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo quieres tú? Dímelo, ¿sí? Porque yo lo que conozco es esto. Y le dije, si tú quieres que yo hable con tus hijos, aconseje yo a tus hijos, muéstrame cómo, mándame a alguien que me enseñe. ¿Sí? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo ya ni me acordaba. Estuve en una cadena de oración que hacemos. Y yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser guía espiritual. Yo quiero saber, Señor, pues ahora sí, cómo se le hace, ¿no? Mándame un guía o alguien, un consejero, alguien que me enseñe. ¿Sí? Alguien que me diga cómo. Porque yo veía las manifestaciones,
tanto de Dios como del enemigo, ¿sí? Y cómo era la lucha entre los dos bandos, valga la palabra, ¿no? Y yo decía, Señor, enséñame cómo, dime tú cómo, muéstrame cómo, yo quiero que tú me digas. ¿Pasó? No me contestó ni sí, ni no, ni nada. Y seguí yo metida, ¿sí? Pero metida en la situación espiritual. Me empecé a meter en liberación, me empecé a meter en sanidad, en varias cosas diferentes empecé yo a meterme, ¿sí? Pero poco a poco Dios me fue mostrando. Y de repente un día me llega, no miento, uno de los muchachos, creo que ya se los había comentado, me dijo que le diera mi correo personal y me llega una invitación para leer la palabra. Pero para esto, un pastor evangélico empezó a hablar por internet conmigo. Y a la vez, pues te soy honesta, yo decía, ay, no, yo no me meto en esos chismes. No, yo no voy a estar así. No, yo no. Y sentía yo que algo me hacía falta. ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente ya cuando Dios puso el ojo en ti, ya no te va a soltar, ¿sí? Ya cuando tú hablaste y dijiste, Señor, como tú quieras, envíame a mí, ya no te va a soltar, ¿sí? Y lo que hacíamos allá en la hacienda era eso, cantarle, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿sí? Y diferentes alabanzas. Pero a veces cuando cantan las alabanzas no te fijas en lo que estás hablando, ¿sí? Y yo veía, sí, había varias alabanzas que me gustaban. Me habían dicho que yo lo que andaba buscando era a Jesucristo, me lo dijo un padrino. El otro padrino me dijo, sí, mira, esta es tu alabanza, sí. La de Jesús, Jesús Adrián Romero de ¿cómo se llama? De haz mi carácter igual al tuyo, ¿sí? Y me decía, mira, esta es tu alabanza, y me daba risa, sí, pero cómo ellos estaban empezando y detectaron que realmente mi caminar quería yo eso, sí, la unión más apegada a Dios. Luego yo andaba con esas y todo, y te digo, el pastor evangélico me estuvo hablando, estuvo platicando conmigo, sí, y me puso en un grupo que ellos llevaban. Y en ese grupo me llegó un mensaje de ese grupo. Y lo borro. Y me vuelve a llegar. Y lo vuelvo a borrar. Y me vuelve a llegar. Dije, no, ya 3 veces ya es mucho. Le digo, bueno, señor, esto es asunto tuyo, ¿qué hay? Y empiezo a leer el mensaje. Y empiezo a leer mi vida. Sí, mi vida escrita. Y yo me quedé asombrada. Dije, a ver, ¿quién le dijo al pastor de mi vida? Sí. ¿Quiénes le platicaron de mi vida? Y sigo leyendo el mensaje. Y hasta el final, las mismas palabras que yo le pedía a Dios, las mismas palabras que decían, yo seré tu consejero, tu guía, tu pastor. Sí. Y dije, ay, ¿cómo? Sí. Y era el Salmo 38:8.
En ese instante lo revisé en la palabra y venía igual, ¿sí? Ahora lo he buscado en todas las traducciones y ya no lo encuentro. Viene diferente. Dije, bueno, Señor, si esto es cosa tuya, muéstramelo. Sí, muéstrame. Y te digo, me voy a trabajar, me piden mi correo personal y me llega una invitación para leer la palabra. Y me empiezo a reír. Dije, Señor, esto es tuyo. Bueno, pues vamos a hacer lo que tú dices, ¿sí? Vamos a hacer lo que tú piensas, lo que tú quieres. Bueno, ¿sí? Y ya me empecé a adentrar en la fe cristiana. Pero yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero esa relación personal. Yo no quiero saber de otra situación. ¿Y eso por qué? Porque yo leía, cuando empezaban a dar la palabra ahí en las misas, hablaban de la fe de Job, hablaban de la fe ¿cómo se llama? Del soldado romano, hablaban de la relación con Moisés, hablaban de la relación con Noé. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba la atención, esa relación personal. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero estar así, Señor, yo quiero ser así, Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo era lo que buscaba, esa relación personal. No quería que me lo platicaran, no quería leerlo en otro lado, o sea, en la palabra de Dios. No, yo quería tener esa relación. Yo le decía a Dios, Señor, es que yo no entiendo tu palabra. Yo no sé, no te entiendo, no comprendo. A mí háblame con palitos y bolitas. Así, tú y yo y tú. Y luego Dios me empezó a enseñar así. Y yo me acordaba en el discipulado que Dios me mostraba, me decía, me hacía. Y ahorita que he estado leyendo todo lo que escribí en ese instante, toda la palabra que Dios me dio, las pláticas que tuvimos, los testimonios, ¿sí? Las reflexiones y todo eso que ahorita estoy transcribiendo otra vez, me causaba inquietud, pues ahora sí, inquietud y felicidad. Pero nunca me puse a pensar si era Dios, si no era Dios, si quién me hablaba, si eran mis emociones. Nunca me puse a pensar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente mi fe era que yo hablaba con Dios y punto. El enemigo yo lo detectaba porque me ponía de malas, me ponía de genio, me incomodaba. Entonces, cuando me sentía así, yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero saber nada. Sí, en tus manos estoy. Posteriormente, entro ya bien a una iglesia y yo pensé, dije, bueno, son personas con Dios, conocen a Dios, saben de Dios, sí. Pero lo que nunca me imaginé es que hay diferentes tipos de enseñanza. Hay diferentes ministerios, hay diferentes situaciones. Hay iglesias que le dan más auge a la palabra. Hay otras que les dan más auge a la relación con el Espíritu Santo. Y así sucesivamente hay diferentes formas. Entonces, para mí, un cristiano es un cristiano. Es una persona hija de Dios que platica con Dios, que habla con Dios, que sabe de Dios, ¿sí? Que tiene una relación personal con Dios.
Para mí eso es un cristiano. Sí. Llego a una iglesia y lo primero que me preguntan, porque les ingenuamente llego y les digo, pues es que Dios me habla. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Y que me empieza. ¿Y cómo sabes que es Dios? Con suerte y son tus emociones. Con suerte y es el enemigo. ¿Tú cómo sabes que es Dios? Nunca lo había pensado. Para mí, quien me hablaba es Dios y punto. Yo no me metí en más problemas ni en más situaciones. Y me empiezan a decir así. Y sinceramente, soy honesta. Sí. Empezaron las dudas en mi fe. Empecé a dudar de quién me hablaba. Empecé a dudar lo que me decía. Empecé a dudar. Y ahora que estoy leyendo y releyendo, digo, no hay otra. Era Dios quien estaba conmigo en ese instante, en los instantes de llanto, en los instantes de miedo, en los instantes de situaciones que no sabía qué hacer. Era Dios. Pero dudé por lo que me dijeron. Ya posteriormente Dios me dijo, porque estuve diciéndole a Dios, mira, Señor, yo ya me fastidié. Si eres tú quien me habla, alabado y bendecido seas. Si son mis emociones, que mis emociones se sujeten a ti. Sí. Si es el enemigo, yo no lo veo. Yo no sé quién sea. Tú sí ves. Tú sí sabes. Quítalo. Sí. Quítalo de... Yo no me interesa hablar con él. Quítalo. Porque esta es una plática entre tú y yo y tú. Sí. Entonces yo le decía así a Dios. ¿Por qué? Porque sinceramente yo quería, sí, yo quería tener esa relación con él. A mí me fascinaba ver cómo ahora sí, cómo se relacionaba conmigo. Me encantaba ver las manifestaciones tan tremendas en la hacienda. Me mostró cuándo era él y cuándo no. Me dio ese don de discernimiento, de saber quién era, cuándo eran manifestaciones de él y cuándo no. Me dio ese don de lenguas para cantarle, para alabarle, para decirle. Yo no me puse a pensar porque yo creí en él. Sí. Cuando me dicen eso, me lastimaron y me sentí lastimada más que nada por el hecho de que dudé de mi fe, por el hecho de que no supe. Ya después me dice Dios, dice, si te vuelven a decir eso, dile que las ovejas oyen la voz de su pastor. Sí. Posteriormente oí una prédica donde decía, es que el Hijo habla con el Padre. Sí. No escucha más que la voz del Padre cuando realmente tienes esa relación personal. Entonces volví a hablar con Dios y le dije, Señor, no me interesa. Yo sé quién eres tú para mí. ¿Sí? Y ya empecé otra vez. Empecé a hacer las cosas, empecé a hacer las situaciones. Había momentos en que, sí, te soy honesta, sentía yo cierto rechazo y decía, no, esta no es palabra de Dios. Y estaba escribiendo y me dictaba Dios y yo la sentía esa paz, esa armonía, ese amor. Ya posteriormente Él me fue enseñando a través de la palabra. De repente me mandaba la palabra, escuchaba prédicas, escuchaba al pastor Alducin, que es muy teólogo, escuchaba lo que Dios me mostraba. Y así me fue creciendo. ¿Sí?
Yo creo, y así lo sé, porque escrito está en mis hojas, que esas palabras, eso que me decía, si yo lo comparo con la palabra, viene en la palabra. O sea, Dios nunca te va a hablar fuera de la palabra, ¿sí? Dios nunca te va a hacer diferente. Bien dicen, si no te hablan de Jesucristo, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió el domingo decir, sí, es que yo con Jesucristo traía pleito. Yo únicamente quería saber del Padre. Sería por la necesidad que tengo yo de un papá, que fue con el que más me relacioné con Dios Padre. Porque te digo, a mí me engañaron, ¿sí? Me engañaron con la situación de Jesucristo. Y mis hijas sufrieron y sufrieron mucho. Entonces Dios cuando Dios me lleva a la hacienda, ¿sí? Es cuando les digo, hicimos las paces Jesús y yo. Bueno, más bien dicho, yo con Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí le pedí perdón, le perdoné según yo, ¿sí? Pero pues realmente, ¿qué le tengo que perdonar yo a Jesús? Si Jesús me perdona, sí, Él murió por mí, dio su sangre por mí, ¿no? Entonces, pues imagínate. Pero en ese entonces, Dios sabía lo que había en mi corazón. Dios me conoce y me conocía al 100%. Como Dios no quiere que te quedes nada de raíz de amargura en tu corazón, el domingo que me lo vuelven a preguntar, ¿y cómo sabes que es Dios? Con suerte y son tus emociones y hasta el enemigo. Mira, ya me quedé callada, no dije nada, solamente me puse a llorar, ¿sí? Dije, Señor, otra vez con lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces todo este tiempo que he estado no me han conocido y no han conocido que tú estás conmigo, ¿sí? Y agarré y estuve ahí platicando con Dios. Y ya mejor me paré, fui al baño y todo para desahogarme bien. Y le digo a Dios, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Y lo que Dios me dijo es que, ya viste, ¿qué es lo que todavía traes que te duele? No me lo has entregado. Ya me puse a entregarle todo eso, todas las situaciones ministeriales por las que había pasado. Ya me puse a entregar y a perdonar, ¿sí? Y me dice algo Dios muy, muy cierto, que siempre digo, que siempre hablo, pero nunca lo había aplicado, ¿sí? Si te provocó un movimiento, quiere decir que traes tú algo ahí. Y dijo, ¿qué es? Y me quedé y dije, bueno, a ver, ¿por qué me movió? Porque otra vez quiero que la gente se dé cuenta de la relación tan personal que tengo con Dios. Que la gente reconozca que hay esa relación con Dios. Sí. Pero o sea, yo quiero que reconozcan. Y me dice Dios, ¿y por qué? Si es una relación personal, tú y yo y tú. Y me quedé, dije, sí, sí es cierto. Sí.
quien va a manifestar si estoy con Él o no estoy con Él va a ser Dios. Quien va a dar testimonio si estoy con Él o no estoy con Dios es Dios a través de mi vida. Si está Dios conmigo, ¿qué problema puedo tener? ¿En qué me pueden afectar las palabras? ¿Qué quiere decir? Que hay algo todavía en mi corazón. Había algo todavía en mi corazón. Sí, faltaba de entregarle a Dios algo. Entonces agarré y me quedé pensando y dije, sí, es cierto, Señor. Independientemente de quién me lo dijo o cómo me lo dijeron o X. El asunto es que exactamente dieron en el punto, como los muñequitos de feria que siempre menciono, ¿sí? Dieron en el punto de todavía lo que traía yo. Y empiezo a platicar con Dios y a entregárselo y todo eso. Y dije, sí, Señor, gracias. Gracias porque a través de ello pude ver todavía que había algo dentro de mí que me estaba afectando. Yo te invito a que pares un momento y veas qué palabras te han afectado a ti. ¿Sí? ¿Cuáles son esas palabras que sientes tú que te han afectado? ¿Y por qué ya sea te has querido justificar, ya sea te has sentido herido, te ha dado coraje o qué hay dentro de ti que todavía te está afectando? ¿Quieres seguir teniendo el control? Si Dios es el único que tiene el control. ¿Por qué? Porque sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres. Y sabe sobre todo el propósito que tiene contigo. Igual así con los demás. Sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren y cuál es el propósito de Dios con ellos. ¿Qué quieres controlar? Decía yo, ay Señor, pero es que ¿cómo voy a enseñar a mis hijas a que te busquen? Sencillo. ¿Cómo busqué yo a Dios? Pasando por lo que Dios quiso hacer conmigo y sabía que necesitaba hacer conmigo para que le buscara. ¿Cómo van a buscar mis hijas a Dios? No metiéndome yo, no resolviéndole los problemas yo, no queriendo tener el control sobre ellas yo, sino dejándoselas y entregándoselas a Dios, para que sea Dios quien sabe dónde andan, sabe lo que piensan, sabe lo que quieren, ¿sí? Saben cuáles son sus luchas. Y Dios lo va a hacer. A mí me toca estar orando. Me toca estar pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad en su vida. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, que no sufran, Señor, que no hagan esto, Señor, que no hagan aquello. ¿Por qué? Porque me va a contestar Dios como le contestó a Job. ¿Sí? Cuando Job le empezó a pedir cuentas de por qué lo hacía sufrir, que no sé qué tanto le dijo. Dice Dios, ok, estamos de acuerdo. Ahora vamos a hacer esto. Tú preguntas, yo te contesto. Pero cuando yo pregunte, tú me contestas. Sí. Y le empieza a contestar Dios a Job. Pero cuando Dios empieza a preguntarle a Job y cuando hice los cielos y la tierra, ¿dónde andabas? Te pedí opinión. Te dije, a ver, Job, ¿cómo lo voy a hacer? Él ya tenía esa sabiduría. Lo que yo estoy viviendo
es película vieja para Dios. Él ya lo sabe. Ya le vio 3, 4, 5 hasta las formas para hacerme ir hacia donde está Él, por si me caigo, ya sabe cómo levantarme. Si lloro, ya sabe cómo consolar. O sea, Dios sabe todo. Y si lo sabe de mí, pues cuanti más de mis hijas, de mis nietos, de mis generaciones, tanto los antepasados como los futuros. ¿Qué puedo hacer? Dejarle el control a Él. Sí. Cuando Dios me empieza a mostrar qué hay dentro de mí, Dios me confronta en cada consejería que yo tengo, Dios me confronta. Cada vez que oro, Dios me dice, deja que yo diga cómo, en mi tiempo, en mi forma, en mi espacio. Películas que veo mensajes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me habla como Dios quiera hablarme. Nada más tengo que estar al pendiente. Una vez yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. Y me dijo, sí, ¿quieres ser mi instrumento? Ok, estas son las condiciones. Tú eres como un utensilio de cocina. Y me quedé yo, como utensilio de cocina. Hay cucharas, tenedores, volteadores de diferentes situaciones, cuchillos, etcétera. Sí, hay de esos como martillitos para pegarle a la carne, sí, etcétera. O sea, un utensilio que tú usas. Pero ¿qué crees? Que si hoy Dios quiere utilizarme como cuchillo, Dios me va a utilizar como cuchillo. Sí. Si Dios quiere utilizarme como cuchara, Dios me va a utilizar como cuchara. Como Él quiera, en la forma que Él quiera, como Él piense. Pero aquí hay un detalle. Tiene que estar limpio. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que estarle entregando a Dios todos los días cuentas de qué hay dentro de mí. Muchos me han dicho, no pidas quebrantamiento. Pero ¿sabes qué? Necesito ser quebrantada. ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo en que yo no sentí nada. Hubo mucho tiempo en que era soberbia, orgullosa, altanera. Hubo mucho tiempo en que yo me guardé muchas heridas. Y si Dios no lo hace, yo no saco lo que traigo. Hay momentos en que empiezo a sentir mi corazón duro y digo, Señor, no me gusta sentirme así. Quebrántame, Señor, para poderte entregar lo que traigo. Quebrántame, muéstrame, dime, para poderte entregar esto que traigo, porque no me gusta sentirme así. Y Dios me empieza a trabajar conmigo. Ya después de haber soltado todo, ya después de haber caído al piso pidiéndole perdón, ya después de haber entregado las situaciones, ya me siento en paz, me siento contenta, me siento feliz. Y ya le digo a Dios, ya entendí. Mientras que yo me quiera mantener en mi fuerza, mientras que yo quiera mantenerme en mi idea, voy a seguir luchando. Cuando Dios le digo, sabes que aquí estoy, haz tú la obra, ya no tengo que luchar. Cuando a Dios le digo, toma, ahí estaba el control de mi televisión, ya no tengo que estarme preocupando por qué voy a ver. ¿Sí? Cuando sé que Dios va a traer algo
Ahorita ando con la situación de que desde la semana pasada, jueves para ser exactas, desde el jueves empecé a sentir las cosas diferentes. Me empecé a sentir extraña, empecé a sentir algo, pero no supe cómo explicármelo. Y agarro y le digo a Dios, Señor, vienen muchos cambios, ¿verdad? Y me dice, sí. No quise preguntar, palabra que no quise preguntar. Dije, ay, Señor, mejor ni te pregunto. Pasó. Empiezan los cambios. Empiezan a verse diferentes cosas. Vienen situaciones con mis hijas, vienen situaciones en la iglesia y digo, ay, Señor, sí. Pero ya no es el ay, Señor, como cuando me decía, confía y verás mi gloria, yo decía, ay, no, ya se vienen problemas, ¿no? Señor, ¿y ahora qué? Porque así era yo. Decía, ya, ¿ahora qué? No me dejas respirar, luego una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sí. Ahora ya no me preocupé. Yo dije, a ver, ¿tengo control sobre mis hijas? No, Señor, te la entrego, haz tú tu voluntad. Toda esta situación, haz tú tu voluntad. ¿Tengo control sobre mi enfermedad? No, ya me andaba yendo el domingo. Sí, ¿por qué? Porque hay lo que se le llama la apnea del sueño, que de repente dejas de respirar en la noche. Sí. Pero en este caso, yo lo que tenía antes cuando pasaba muchos problemas y X, sí, yo agarraba y yo le decía a Dios, yo me quiero ir contigo. Señor, yo no quiero estar. Y me dormía y me dormía y me dormía así. Esa era mi fuga. Y este domingo que sentí yo la herida fuerte y sentí yo el dolor, sí, me puse, te digo, a chillar, a platicarle, a decirle y a entregarle. Y agarré y me dormí. Ya llegando a casa me dormí y todo. Y de repente sueño que voy en un coche y me iba a ir por un despeñadero al mar. Para mí el mar, mira, es lo más hermoso porque es la gloria de Dios manifestada. Sí. Pero sentí tan feo porque veía yo el mar muy gris. Sentí tan feo que me despierto, ¿sí? ¿Cuál fue mi situación? Que cuando me desperté tenía yo taquicardia muy fuerte. Me duró bastante tiempo. ¿Cuándo me dan estas taquicardias? Cuando dejo de respirar. Sí. Entonces yo me quedé y dije, sí, es cierto. Y lo primero que me dijo una de mis hijas es, mamá, ya te estabas yendo. Deja de querer fugarte así. No quieras abandonar el barco. Espérate. Sí. Ya me dio risa. Y dije, ay, sí es cierto, Señor. Ayúdame tú, porque si no, imagínate, si yo no tengo control. Entonces, imagínate, si yo no tengo control sobre mi sueño, ¿sí? Estaba yo sola ese día. Imagínate eso de llegar y sorpresa, ya no, la Maru ya no está, ¿sí? Imagínate. A mí cuando me pasó esto, dije, Señor, pues sí es cierto, ¿a qué me amarro? El hecho de decir, quiero mantener el control de todo lo que hago, no.
¿Quiero hacer esto? No. Hay momentos en que traigo el dolor fuerte en mis articulaciones. ¿Y me da coraje? Sí. ¿Me enojo? Sí. ¿Pego de gritos? A veces. Pero pego de gritos hacia arriba, no hacia el frente. Sí. Le empiezo a decir a Dios, Señor, me duele esto, mira, me siento de malas, mira, todo con Dios. Para afuera, solamente cuando me desespero y me salgo un poco mejor a caminar o me meto a hacer algo donde me centro yo y no oigo lo demás. Pero de ahí en fuera, pelearme con las personas, ¿para qué? Una vez me dijo Dios, tú no tienes que guardar ni odio ni resentimiento, ningún rencor. ¿Por qué? El ministerio que me dio es amor, misericordia y perdón. ¿Dónde entra el resentimiento? Sí. Hay momentos en que sí te soy honesta. La carne duele, como le digo. Es que, Señor, yo sé, yo creo en ti, yo te creo, yo sé, pero es que la carne duele. Sí. Hay momentos de angustia, hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor. Sí, la carne duele. Pero ¿sabes qué? Hay que entregar ese dolor. Ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay que sacar esa raíz de amargura. Si te duele es porque algo hay dentro. Si tienes tristeza es porque algo hay dentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llora todo lo que tengas que llorar, grita todo lo que tengas que gritar, enójate todo lo que tengas que enojarte. Y ya después para un momento y dile, bueno, Señor, a ver, ayúdame. ¿Qué hay todavía en mí que no te he entregado? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué me entra la ansiedad? Y Dios te va a ir mostrando. A mí lo que me ha mostrado es que siempre que me entra ansiedad es porque quiero controlarlo todo. Siempre que me enojo es porque las cosas no salen como yo quiero, en el momento, en la forma y como yo digo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tranquilizarme. Y no es como yo digo, es en el tiempo, la forma y como quiere Dios. ¿Para qué me preocupo? Sí. Yo te invito, me gustó hacer esta plática para ti. Te invito a que te pares un momento y veas qué hay en ti. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué palabras de antes están volviendo a tu vida? ¿Qué tratas de controlar y a quién tratas de controlar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo está tu relación con Dios? Sí. Yo sentí feo el domingo, pero era una cosa necesaria entre Dios y yo. ¿Para qué? Para que entregara esa parte que todavía traía ahí por dentro. ¿Sí? Ya no pelees si sientes que te hirieron. Para un momento y di, ¿por qué me hirieron? ¿En quién estoy poniendo mi fe? ¿En quién estoy poniendo mi confianza? ¿En quién o en qué? Y vas a ver que van a salir muchas cosas que tienes que entregar. Van a salir heridas del pasado, que sé que me vas a decir. Es que Dios ya todo lo perdonó. Ya las cosas pasadas son pasadas. Sí, pero ¿por qué las haces presentes? ¿Por qué te duelen? ¿Por qué te causan problemas? Porque lo que tienes es la consecuencia. Dios ya te perdonó, ya estás perdonado, eso olvídalo. Ya tu pecado quedó atrás en el momento en que tú se lo entregas a Dios. Pero vienen las consecuencias de tus actos. Sí, eso que se hizo cuando tú no sabías que estaba mal hecho.
Yo te invito a que pares un momento y ponte a platicar con Dios. Dios te va a hablar como tú le entiendas. A algunos les habla a través de la palabra, a otros les habla en formas diferentes. Tú vas a saber que Dios te está hablando porque así es tu relación con Dios. Piénsalo y verás. Yo te invito a que pares tantito y digas, Señor, tú y yo y tú, ¿cómo va a ser el asunto? Sí, a mí anteriormente siempre le mandé a Dios, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero aquello, Señor, esto, Señor, yo perdono, Señor, bueno, un amor de Maru. Hasta que una vez Dios me paró en seco y me dijo, oye, ya nada más te falta una cosa. Y yo todavía bien ingenua, Señor, ¿qué me falta? Dice que te crucifiquen porque ya casi quieres parecerte a Jesús y quieres quitar a Jesús para ponerte tú. Sí. Entonces ya dije, no, perdóname, Señor, perdóname, porque ya había llegado muy alto mi soberbia. Entonces ya empecé a quedarme callada. A Señor, haz tu voluntad. Señor, no sé cómo orar. Señor, ayúdame tú. Sí. Y ya empecé a entender que si quiero hacer las cosas en mis fuerzas tienen un límite. Pero si las hago de acuerdo a que, más bien dicho, si dejo las cosas en las manos de Dios de acuerdo a su voluntad, no hay límites. Él va a hacer lo que quiera hacer. Pero ten siempre por seguro que de todo lo malo que aparentemente nosotros decimos, Él saca cosas buenas. Y te digo aparentemente. Posteriormente te voy a hacer otro video donde te explico qué más me dijo Dios. Cuídate, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Bendiciones.